Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Aquí los que están físicamente, ¿cómo están? ¿Bien? Uy, ese bien. ¿Bien, bien o bien mal? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Súper bien. La vez pasada les decía, siempre se responde bien, ¿no? Bienvenidos también a todos los que se están conectando vía Zoom, también a aquellos que nos están mirando por vía Facebook Live, que el Señor me los bendiga. Es nuestro deseo que a través de la palabra de Dios podamos conocer más de nuestro Salvador, conocer más de Jesucristo. Yo le venía diciendo hoy día a mis hijos que vivimos en un tiempo, una sociedad donde Dios quiere ser puesto a un lado, a veces aún dentro de las propias iglesias, y eso es algo sorprendente, y que la única forma que podemos conocer de primera mano, de primera fuente a nuestro Señor Jesucristo es por medio de su palabra, por medio del estudio de la palabra, que Él mismo nos dejó como dirección, como instructivo, esta palabra que se describe como viva. ¿Qué pasa si como creyentes, como cristianos, dejamos la Biblia a un lado, dejamos de estudiar, de tener ese tiempo de cara a cara con la palabra de Dios? No vamos a conocer de Jesús, vamos a conocer de lo que nos dicen quién es Jesús. Y esa no es la idea. Hoy hay un tema interesante, pero antes de eso, yo quisiera que oremos, ¿ya? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pidiéndole al Señor que abra hoy nuestro corazón para conocerle más. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu gran amor. El hecho de estar hoy día despiertos, estar aquí reunidos, Señor, habla de tu gran amor, de tu gran misericordia. Te ruego, Señor, que hoy me prestes los oídos de todos aquellos que estén aquí y que nos miren por medio de Zoom, por medio de Facebook, Señor. Y por qué no pedirte que nos prestes los oídos de nuestra generación, para que tu palabra sea expuesta. Ayúdanos a poder expresarla con fidelidad, tal como tú quieres que sea expresada, para que el mundo conozca a Cristo, a nadie más, solamente a Jesús, para que la luz de Cristo, por medio de la exposición de la palabra, llegue a cada una de nuestras almas, a cada uno de nuestro espíritu, y de esa manera podamos conocer la verdad que está ahí presente para salvación y vida eterna. Señor, haz de la iglesia una luz que brille con aquel amor de Jesucristo, que podamos ser la sal, aquello que dijiste que somos, que podamos llevar ese mandato de ir y hacer discípulos. Bendice este tiempo, Señor. Sé tú instruyéndonos en tu palabra y en las maravillosas verdades que en ella nos has dejado. Santo Espíritu de Dios, revélanos tu verdad, enséñanos y moldea nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. La enseñanza de hoy lleva como título la bienaventuranza de conocer el futuro. La bienaventuranza de conocer el futuro. El otro día veía cómo en un medio digital trajeron a una de estas señoras que leen las cartas. Y por medio de esta señora que leía las cartas, querían saber cuál es el futuro del Ecuador, quién iba a ser el futuro presidente y todas estas cosas. Y esto yo creo que se ha vuelto durante la existencia del ser humano, ya hablando después de la caída, un anhelo de conocer el futuro. Por eso la gente busca esta clase de brujerías para ver qué va a pasar y todo esto. Y no solamente se ha despertado de esa manera. Yo no sé los que recuerdan, en 1985, por ahí, yo sí soy fan de esta película, ¿cuántos se han visto Volver al Futuro 1, 2, 3? Y hubieran sacado 4 y 5 y me las hubiera visto, ¿verdad? Y este drama de la película es increíble porque lleva al personaje hacia el futuro para ver cómo iba a ser. Y luego, eso fue en el 85, por ahí, luego de los ni sé cuántos años, porque este personaje viajaba al 2015. Y cuando fue el 2015 en nuestra época quisieron hacer la comparación para ver si todas estas cosas se habían cumplido. Y es que en el ser humano siempre está el deseo de saber qué va a pasar. ¿Quién va a ser presidente? Nos hacemos la pregunta, ¿verdad? O quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad cuando se vuelven estos temas políticos.
o qué va a pasar, o con quién me voy a casar cuando son aquellos jóvenes que recién empiezan su tiempo de adolescencia y de enamoramiento, cómo va a ser mi futuro en los negocios. Y de alguna manera siempre hemos tenido ese deseo de conocer el futuro. Pero, ¿qué dice la Biblia? Jesucristo deja un libro muy especial. De hecho, en el Antiguo Testamento también hay. Pero en el Nuevo Testamento hay algo interesante justamente en el libro de Apocalipsis. Y es donde vamos a estar, de hecho. Entonces, este libro de Apocalipsis tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le habla a Juan, que es quien recepta este mensaje? ¿Cuál es el propósito del libro? Y vamos a Apocalipsis capítulo número 1, ¿ya? Ahí vamos a ver el propósito de este libro. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 19. Hoy vamos a estar de corrido en Apocalipsis y vamos a estar leyendo muchos textos porque la idea es conocer cuál es nuestro futuro, qué es lo que depara para nuestra vida. Entonces, Apocalipsis 1, versículo número 19. Desde el 17 para dar contexto, como siempre les digo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, está hablando Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esta es la instrucción. Escribe las cosas que has visto, 1, las que son, 2, y las que han de ser después de estas. Entonces ahí hay 3 cosas, las que has visto, o sea, él tenía que escribir este relato de este encuentro con Jesús, las que son, porque hay un mensaje que ya estudiamos semanas atrás, que son los mensajes a la iglesia, y era cómo estaba la iglesia en ese tiempo. Y vimos varias iglesias, diferentes clases de comportamiento de la iglesia, en muchas de esas nos identificábamos, pero ahora el Señor le dice que él debe escribir las cosas que van a pasar. Ahora, él escribe lo presente, lo porvenir, y le está escribiendo a 7 iglesias en Asia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno de los libros que yo pienso que las personas, de manera general, tenemos tal vez el temor de estudiar o de malinterpretar, es este libro de Apocalipsis. Pero aquí hay que hacer una pregunta. A ver, si el Señor se las dicta a Juan y Juan se las tiene que compartir a la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Entenderlas o no entenderlas? A ver, ¿cuál sería el propósito? Entenderlas. El Señor quiere que nosotros entendamos lo que Él está diciendo. Entonces, ¿usted piensa que va a ser fácil o difícil estudiarlas? Fácil. Fácil. Pero sí o no que Apocalipsis es uno de los libros que a veces más miedo nos da de alguna forma, o nos da el temor de no entender o la vagancia de no entender. No, es que eso está muy complicado, ¿verdad? Y prácticamente nuestra lectura se vuelve la lectura del dedo. ¿Ustedes saben cuál es la lectura del dedo? Es, bueno, Dios, ¿qué me vas a hablar hoy día? Y hacemos esto y apunta aquí, ¿verdad? Y esto es lo que Dios me dijo, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, donde cae mi dedo, eso voy a hacer. Entonces voy a leer y dice, y Judas fue y se ahorcó. Eso es una pequeña broma. Dios deja su palabra para que nosotros la estudiemos. Diga eso conmigo, Dios dejó su palabra para que nosotros la estudiemos. Muy bien. Entonces, el Señor quiere mostrarle el futuro a Juan. ¿Para qué? Para que la iglesia lo conozca. Entonces, Dios le trae esta revelación al apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, ¿verdad? Y él es quien recibe toda esta información de lo porvenir, de las cosas que iban a venir, y él, toda esta información, se la tiene que dar a la iglesia, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de conocer el futuro, nosotros de una que quisiéramos saber cómo va a terminar la historia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no vemos es el proceso de la historia.
pero el Señor nos da el correcto proceso de ver cómo van las cosas. Porque hagámonos una pregunta en este momento. ¿Cómo van las cosas en este mundo? ¿Cómo van las cosas en nuestra ciudad? ¿Cómo las ven ustedes? Ver esta semana Ecuador, por ejemplo, rapidísimo Ecuador. ¿Cómo se están peleando por el poder, verdad? Cómo unos dicen que hay el fraude, hay esto. Entonces, dejemos la política a un lado. De ahí vemos las noticias, ¿verdad? Y en las noticias, ¿qué sale luego de la política? Y que mataron a este y que mataron al otro. No se ve que las cosas mejoren. Entonces, dentro de lo que vamos a estudiar en Apocalipsis, Dios nos va a dar primero lo que usted y yo necesitamos. Y las iglesias que están recibiendo esta información necesitaban saber. ¿Qué es? Diga conmigo esta frase. Dios está en control. Dios está en control. Es algo que tenemos que saber porque todas las malas noticias, todas las cosas que vemos a futuro traen zozobra. Muchas veces temor y duda al corazón de las personas. Pero Dios no quiere dejar a una iglesia con zozobra, no quiere dejar a una iglesia con temor. Todo lo contrario, Dios está dejando una iglesia con información de que Dios está en control. Y el capítulo 4 nos va a hablar de esto de aquí. Ya, entonces, vamos a la Biblia, vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Hoy sí, póngase sus lentes, su cinturón de seguridad, por llamarlo de alguna manera, porque vamos a leer de corrido. No corriendo, no se levantará a correr, no. Vamos a leer de corrido. Esos son esos chistes agrios que a veces uno tiene que decir. Verso número 1 del capítulo 4 de Apocalipsis dice así. Hablando Juan, luego del mensaje a las iglesias, le dice lo siguiente. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Entonces, ¿a dónde se lo habían llevado? Al cielo. La visión está ahí en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante, ¿cómo estaba Juan? En el Espíritu. Esa es una frase importante. Márquela siempre en su Biblia. Y he aquí, mire lo primero que le muestra. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? Piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto ¿a qué? A la esmeralda, piedra preciosa, y alrededor ¿de dónde? Del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante de ¿dónde? Del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. Y miren lo que decían estos seres. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado ¿en dónde? En el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué hacían? Se postraban delante del que está sentado ¿en dónde? En el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de ¿dónde? Del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. ¿Qué es lo primero que entonces el Señor le muestra? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Trono. Si nosotros sacáramos la palabra trono de todo ese texto, no tendría sentido
lo que estamos leyendo. Eso se le llaman palabras claves. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre vamos a buscar lo obvio, ¿verdad? Personas, eventos, lugares, pero también palabras claves que son las palabras que se repiten. Y en este caso es la palabra trono. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el Señor toma a Juan y lo primero que le muestra no es la batalla en Armagedón, no son las 7 copas, no son las 7 trompetas, no ven los 7 jinetes? ¿Por qué le muestra el trono? Porque eso es lo que quería Dios que sepa Juan, que sepan las iglesias y que sepamos nosotros. Que Dios está en el trono, que Dios está en control, que no hay nada que se escape de la perfecta voluntad y del control de Dios. Muchas veces pensamos en el año 2020 como un año de descontrol por una pandemia que azotó al mundo y sigue azotando hasta el día de hoy, y los seres humanos no la podemos resolver. Por más que ya tengamos aún la vacuna dentro de nosotros, o sea, en la mano del ser humano, somos imposibles de organizarnos de manera correcta para que el mundo de alguna forma traiga sanidad. Entonces va a haber desesperación y todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que el creyente debe tener en mente? Que Dios está en control. Tenemos que tener la perspectiva correcta de Dios. Una de las cosas que más hacemos los creyentes es olvidar quién realmente es Dios. Tomamos a Dios literalmente como una religión más, como un amuleto que está presente para nosotros cuando nosotros le necesitamos. Tratamos a Dios de esa manera. Dios nos otorga sus dádivas, sus bendiciones, su misericordia, pero nosotros no somos consecuentes con Dios al retribuirle lo que aquí sí le están retribuyendo. ¿Y qué era? Adoración. ¿Qué eran lo que hacían los seres vivientes con las 6 alas? Día y noche, ¿qué decían? Santo, 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 Dios Todopoderoso. O sea, le adoraban. Y hay algo interesante alrededor de este trono. ¿Qué había? 24 tronos, 24 ancianos sentados en los tronos, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos cuando escuchaban a los ángeles hacer? Exactamente lo mismo. Le adoraban. Le decían quién era él. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Para muestra un botón. Llega la pandemia y hay un despertar en el ser humano por buscar de Dios. Hay un despertar. ¿Por qué? Porque nos vemos en peligro. Entonces vamos a buscar de Dios. Pero ¿qué pasa ya cuando de alguna forma pensamos que las cosas van mejorando, que ya todo está más tranquilo, de que la pandemia como que se ha suavizado? Para muestra otro botón. Creo que todos hemos sido testigos de lo que pasó en Salinas, en Montañita, cómo la gente ya vuelve a su vieja vida, donde Dios no forma parte principal. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque ¿cuál fue el último mensaje a las iglesias? La iglesia de la Odisea. ¿Cuál era el problema en la Odisea? Una iglesia sin Jesús. Literalmente ese era el problema de la Odisea. Jesús estaba afuera de la puerta, afuera del templo, literalmente, mientras ellos adoraban a Dios. Y es de alguna forma el reflejo de nuestra sociedad o del comportamiento del ser humano. Entonces, Dios toma a Juan y lo lleva y le muestra esta adoración celestial. Porque tiene que saber Juan, y nosotros y la iglesia debemos de comprender algo. Dios está en control. Y que Dios es digno de ser alabado en todo momento. Esto nos recuerda la comunión constante que nosotros debemos de tener con el Señor. ¿Digo que nosotros debemos estar las 24 horas leyendo la palabra de Dios? No. Debemos de leer la palabra de Dios, debemos practicar la palabra de Dios, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos de hablar con el Señor, debemos hacer las obras que Él hizo. Eso es caminar con Dios. Esa es la manera correcta de vivir el evangelio, viviendo su voluntad, no solamente en el peligro. ¿Qué es lo que le va a mostrar el Señor a Juan? Todos aquellos sucesos fuertes, los sucesos que vamos a leer hoy día, no son sucesos suaves, no son prédicas de una enseñanza de que eres el campeón y lo vas a lograr. No, vamos a ver bastante destrucción, vamos a ver bastante muerte. Pero nosotros debemos de recordar algo, y dígalo conmigo nuevamente. Dios
está en control. Entonces, el Señor le muestra que Él está, quién es Él el que está en el trono, le muestra su aspecto, quiénes estaban con Él y qué hacían ellos. Y ya vemos la adoración que todos estos 24 ancianos hacen. Muy bien. Pero ¿qué es lo que le sigue mostrando el Señor a Juan? Y es que Dios es justo. Y cuando hablamos de que Dios es justo y de que va a traer justicia, tenemos que hacer una diferencia. Justamente esta semana, con el grupo de personas que servimos en los grupos de hogar virtuales, estábamos estudiando sobre la ira. ¿Cuántos de nosotros sufrimos muchas veces de la ira? Muchos, ¿verdad? Nos airamos, nos peleamos. Recuérdese un poco cuando usted era un poquito más joven, el año pasado ya, cuando usted estaba en la escuela, hace poquito tiempo, ¿verdad? Y usted estaba en alguna clase de deporte y alguien le metía el pie. ¿Qué hacía usted? La venganza, bien dicho, Luchito, ¿verdad? Entonces alguien quería vengarse. ¿Qué pasaba si te robaban un juguete? También, ¿verdad? La venganza, buscabas otro juguete y encima en la cabeza. ¿Qué pasaba si tu hermana se te comía la comida? A mí me hacía eso mi hermana era bien gordita, entonces siempre se me comía la comida. Entonces, ¿qué hacía yo? No les voy a contar para que no lo apliquen. Entonces, el ser humano siempre va a tener esta condición de retribuir nuestra justicia hacia aquellos que nos han hecho daño. Pero, ¿qué dice la Escritura? Vamos a Deuteronomio, capítulo número 32. A ver, vamos a Deuteronomio, capítulo número 32. En Deuteronomio, capítulo número 32, vamos a estar en el versículo número 35. Vamos a observar lo siguiente, ¿ya? Cuando usted llega a Deuteronomio 32, me da un fuerte amén. Wow, han llegado rápido. Muy bien. 32 versos número 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿De quién es la venganza? Del Señor. El Señor es quien tiene que retribuir el pago correspondiente ¿a qué? Al pecado. Y, queridos hermanos, es que el ser humano se ha dedicado a hacer eso. Todo lo que Dios dice que hagamos, hacemos lo contrario. Y es que así somos de pequeños. Esa naturaleza caída que mora en nosotros nos lleva en contra de Dios. Mirémoslo en la vida del ser humano de manera común en todas sus etapas. Ya veámosla en todas sus etapas. Volviendo a los niños pequeños. ¿Usted ha visto algún niño pequeño que no haga rabietas? No, ¿verdad? Yo lo veo con mi hija pequeña y a ella le gusta coger mi reloj. Y ella me lo coge y yo le digo, dame mi reloj. ¿Sabe lo que ella dice? Es mío. No, ella no lo pagó, me lo regaló mi esposa. Entonces, es mío, pero el niño es así. Veamos a los adolescentes. ¿Cómo éramos cuando éramos adolescentes? Miren, yo sufrí de ser sambo. Bueno, todavía soy sambo. Pero a uno como que a los 14, 13, 15, por ahí, le entra una rebeldía no sé si se acuerda esa canción de voy a llevar el pelo suelto, ¿verdad? Es como que de alguna forma queremos vestirnos de manera diferente, ¿verdad? Entonces, nuestros padres nos acostumbraron, a mí me acostumbraron a vestirme de pantalón blanco, zapato blanco, me decían zapato de queso, porque era todo blanquito, ¿verdad? Peinado, inmaculado y todo, pero cuando usted ya llega a cierta edad, como que ya no quiero vestirme así, ¿verdad? Entonces, mis padres me llevaban a cortarme de alguna forma el cabello y yo a veces a escondidas me iba a hacer en esa época era el honguito. Entonces me hacía algo aquí y literalmente como era sambo se me vio un honguito. Pero yo pensaba que se me veía así como que lacio. Entonces, hablando de esta rebeldía, en mi época era no quererme cortar el pelo. Entonces, imagínense un sambo, eso era lo peor, pero uno pensaba, y la rebeldía está dentro del ser humano. Y sigues creciendo, ya cuando ya entras a esta etapa como de un poquito más maduro, pasando un poquito de la adolescencia, hablando ya de la sexualidad. Dios habla de guardar tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo. No lo dice un pastor, no lo dice un papá, no lo dice una mamá, la Biblia lo dice.
La Biblia dice que debemos de huir de la fornicación, porque es un pecado que atenta contra tu propio cuerpo. Que cuando una persona fornica con otra, se une en una sola carne. ¿Y qué pasa cuando lo separas? Siempre va a haber daño, siempre va a haber daño. Pero dígale a un adolescente hoy que no practique la fornicación. Te van a decir anticuado. Dios estableció el matrimonio. ¿Qué hace hoy día en las familias? La unión. Y podemos ir así hasta la vejez. O sea, podemos ir por todo el camino del ser humano y siempre vamos a ver esa rebeldía, ese pecado. Significa que nos hemos ido en contra de lo que Dios dice en su palabra que es bueno y lo hemos hecho no por tener una pistola en la cabeza, sino porque hemos querido hacerlo. Lo hemos querido hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Porque muchas veces presentamos un Dios solamente bueno, pero no estamos presentando un Dios justo. Y lo que el Señor le está mostrando aquí a Juan primero era que Dios está en control. Pero lo que Dios quiere que Juan, las iglesias y nosotros sepamos es que hay un futuro donde Dios tiene que retribuir, queridos hermanos, queridos amigos, lo que usted y yo hemos hecho. Cada vez que Dios ha santificado un matrimonio y un hombre ha buscado otra mujer fuera de su matrimonio, ese pecado debe tener una retribución. Cada vez que nosotros hemos mentido o hemos estafado, ese pecado tiene que tener una retribución. Porque hay que conocer todo lo que es Dios. Y Dios es amor, sí, pero Dios es justicia. Y Dios tiene que retribuir justamente el pecado de la humanidad. Y eso es lo que Dios le está mostrando a la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Entonces, este mensaje es para nosotros. No solo para los de afuera, es para la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrollan estos juicios? El libro de Apocalipsis es el libro de los 7, para que usted más o menos lo pueda guardar en su mente. El libro de los 7. Diga conmigo 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Van a ver los 7 jinetes. Y hay varios 7. Hay 7 bienaventuranzas. Hay 7 iglesias. El número 7 está ahí. Entonces, cuando nosotros vemos estos números 7, el desarrollo de los juicios, Apocalipsis va a empezar por los 7 sellos. Capítulos del 6 al 8. Márquelo, por favor, anótelos, léalo en casa. Yo se los voy a leer brevemente. Las 7 trompetas usted lo va a ver del 8 al 11. Y las 7 copas del 15 al 16. No, estamos hablando de los capítulos. Entonces, cuando vemos esto de los 7 sellos, vamos a ver de alguna manera cómo el hombre es este instrumento para causar ciertos eventos que desde mi punto de vista muy personal quieren levantar algo. Y es conciencia, es arrepentimiento. Yo le decía hoy día a mis hijos que cuando un padre disciplina a un hijo, jamás busca dañar, jamás. La disciplina jamás debe ser aplicada para dañar a alguien, sino para 2 cosas específicas. Corregir el camino, número 1, debe corregirse el camino. Y 2, dejar ver lo mal que hemos hecho o lo mal que hemos estado. Eso es la disciplina, lo que trae la disciplina en sí. Cuando el Señor aplica esta retribución, esta justa ira sobre la humanidad, empieza con lo de los sellos y veamos unos cuantos. Ya en el capítulo número 6, veamos unos cuantos. Veamos el primero que está en el verso número 1 del capítulo 6 y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de ellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada corona y salió venciendo para vencer. El primer sello. Segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra, ¿qué cosa? Paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada.
segundo sello, tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Muy bien, detengámonos un ratito ahí, porque son varios sellos que están. Esto sí, a medida que pasen las semanas lo vamos a seguir estudiando, pero hoy quisiera dar como un panorama general de lo que Dios quiere que sepamos. Entonces aquí vemos estos primeros sellos. Lo interesante, antes de entrar en detalle de esto, es que en el capítulo 5 usted va a ver algo interesante. ¿Se acuerda que decía que el ser humano es el que quiere aplicar la justicia, la venganza, verdad? Estando en el cielo, lo que narra el capítulo número 5 es que está este rollo con los sellos que deberían ser aperturados. Eso es la imagen que se nos presenta. Pero que no había nadie digno de abrir los sellos. Nadie. O sea, eso significa, nadie es el encargado de traer justicia, sino solo Dios. Por eso es que se presenta a un cordero vencedor, cordero inmolado, un cordero que ha muerto y ha resucitado, hablando de Jesús, que es el único digno, así lo describe la palabra, Él es el único digno de traer justicia a este mundo. Entonces, ahí es donde vemos ahora las descripciones que vemos en los primeros sellos que leímos. ¿Y qué estaban narrando? Yo los centré en hombres. Vimos el primer sello, habla de un gobernante despiadado, que se le da corona para gobernar. Y ustedes ven los dictadores que poco a poco se levantan. Bueno, la Biblia narra que debe levantarse entonces un gobernador despiadado. Ese es uno de los sellos, el primero que lo vimos ahí. Luego vimos a otro, al segundo. ¿Qué le fue el encargo? Que él podía quitar ¿qué cosa de la tierra? La paz. Que se maten unos a otros. Si hoy pensamos que la gente se pelea, cuando se abra este sello, ¿cómo será? Si nosotros pensamos que ver las noticias, porque ustedes pueden observar, las noticias de hoy día son tan rápidas, llegan de manera tan rápida a nosotros, que vemos cómo hay peleas y a veces peleas sin sentidos. Pero este era el sello, quita la paz de los hombres y deja que se maten. ¿Cuál fue el tercer sello que vimos? Cómo las cosas se estaban encareciendo. Las cosas básicas son las que se narran aquí. Entonces, que un pan llegara a costar tanto, y tenemos cerca a un país que es muestra pequeña de lo que puede suceder en el mundo, de cómo un pollo puede llegar a costar prácticamente el salario de un mes para una persona. Y estos son los primeros sellos. Entonces, cuando estamos hablando de estos primeros sellos, ¿qué es lo que va a traer todos estos eventos al corazón del ser humano y de alguna manera al corazón de la iglesia? Va a traer confusión, puede traer preocupación, va a traer afán, angustia, de todas las cosas que están sucediendo. Luego la Biblia habla de los 7 sellos, pero luego habla de las 7 trompetas, capítulos del 8 al 11. Leamos una de las cuantas. Vamos unas cuantas, por favor. Vamos al capítulo número 8. Desde el versículo número 6. Prestemos atención a esto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y mire qué pasó. Uy, perdón. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles, ¿qué le pasó? Se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¡Wow! Imagínense lo grande de lo que está cayendo en el mar. Y la tercera parte del mar, ¿qué le pasó? Se convierte en sangre. Y muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tercera trompeta. El tercer ángel toca la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. ¿Cómo se le llamaría esto hoy? Un meteorito, ¿verdad?
y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron como amargas. Cuarta trompeta. El cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces aquí vamos a ver nosotros la descripción de estas 7 trompetas y veo que la naturaleza de alguna forma es la que trae justicia. Un meteorito que caiga encima de la tierra en la manera en la que es la destrucción, la tercera parte de la agua y los seres vivientes, o sea, no va a haber comida de pescados, hablando de esa manera, cae sobre la fuente de las aguas se vuelven como sangre, no es imbebible, es lo que está diciendo, y por causa de eso, la tercera parte de los hombres, o sea, estamos hablando de 1/3 de la población muere literalmente por causa de esto. ¿Cómo le hace sentir noticias como esas? Eso abruma. Entonces, vemos cómo el Señor está atribuyendo ahora el justo pago que el ser humano merece por su actitud. Ahora, vemos los 7 sellos, las 7 trompetas y 7 copas también. Estas copas hablan de plagas, hablan mucho de plagas, ya las vamos a leer. Veamos una de las copas. Vamos al capítulo 15, estos están en el capítulo 15 y 16. ¿Ya? Versículo 1 del capítulo 15 dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Y aquí viene una parte importante, porque si usted va nuevamente a las 7 trompetas, por favor, desde el capítulo 9 en adelante, o sea, la trompeta 5, 6 y 7, tienen de alguna forma ciertas pausas y otros eventos que se le conocen como los 3 ay. O sea, no solamente hay las 7 trompetas, las 7 sellos y las 7 copas, sino que hay otros eventos que se le conocen como los 3 ay. Y cuando habla del ay, habla del sufrimiento que la humanidad va a tener a causa de estos eventos. Y se cierran prácticamente el primer ay con la trompeta número 5. ¿Cuál es la trompeta número 5? Miren esto de aquí, esto es fuerte. Verso número 1 del capítulo número 9 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, cae un meteorito a la tierra que abre de alguna forma la profundidad de la tierra y desde ahí sale un humo y ese humo oscurece la luz del día. Verso número 3, y del humo, miren lo que sale, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado, no que los matase, sino que hagan qué cosa, que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como de tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán morir, buscarán la muerte,
pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, literalmente estas langostas enviadas no eran para consumir las hierbas verdes como se lo suele ver, sino para picar al hombre y que esto de aquí traiga tal dolor, tal tormento a la vida del ser humano, que el ser humano iba a desear morir, pero no va a poder morir. Y con este evento aquí se cierra un primer ay. El segundo ay se cierra con la sexta trompeta. Venga conmigo, capítulo número 11, versículo número 12. La sexta trompeta se narra en el capítulo 9, versículo 13 en adelante, y se los voy a describir rápidamente. Se le da permiso a 4 demonios en los 4 puntos cardinales para que leamos los capítulos número 9, versículo número 13. Yo creo que el tiempo sí nos alcanza para poder leerlo. Veamos un ratito. Capítulo 9, versículo número 13. El sexto ángel toca la trompeta y oye una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Son plagas que atacan al ser humano con este fin. Nuevamente vemos la tercera parte de los hombres quitados dentro de la tierra. Y en el proceso de esto, porque ustedes van a ver en su estudio personal, hay una pequeña pausa de adoración que hacen. Van a encontrar los 2 testigos. Pero hay una parte ya que cuando cierra la sexta trompeta, viene el segundo ay. Mire cómo lo describe en esta parte. Verso número 12 del capítulo 11. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus 2 enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, cuando vemos esta sexta trompeta, ya vemos lo que causa la sexta trompeta. Se va a levantar lo que se conoce como los 2 testigos. Hoy no lo vamos a estudiar a profundidad, estamos haciendo un panorama general. Estos 2 testigos empiezan a dar testimonio del Señor. Se le da la potestad a Satanás que los maten, pero ellos resucitan. Y en medio de todos estos eventos es cuando se cierra este segundo ay, por todo el dolor que ha traído todos estos eventos. Ahora, el tercer ay cierra con la séptima trompeta, y eso sí lo pueden leer en casa. Termina con el capítulo número 18. Ustedes van a ver de alguna forma la derrota de la Gran Babilonia. Sí quisiera que lo lean en casa, porque las otras semanas vamos a estar estudiando de manera más profunda cada evento. Pero vemos este desarrollo de los juicios en estos 7 sellos, en estas 7 trompetas y en estas 7 copas. Cierra cada parte de este evento con estos ay. ¿Y qué quiere decir los ay? La angustia que trae en el corazón del ser humano por atravesar todos estos eventos. Dios le muestra que Él está en control. Lo primero que vimos. Dios le muestra a Juan que viene justicia para este mundo.
Pero Dios le muestra a Juan también algo, que Dios es quien culmina el plan. Porque el plan de salvación habla sobre eso. No solamente que Dios está trayendo todos estos eventos para destruir a la tierra. Siempre hay un propósito detrás de todo esto. Y vamos a ver, es un cumplimiento. Lo que Dios dijo que iba a hacer, de salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, para que vivamos ahora nuevamente, eternamente junto a Él, se debe de cumplir. Pero ojo, ante este cumplimiento siempre se va a levantar una oposición, ¿verdad? Entonces, Dios nos muestra, o Dios le muestra a Juan, le muestra a las 7 iglesias y nos muestra a nosotros esta falsa trinidad que Satanás arma. Y veamos cuáles son las oposiciones que existen. Vamos a Apocalipsis capítulo número 12, versículo del 3 al 9. Se da introducción al dragón, a Satanás. Y leámoslo. Verso número 3 al 9, capítulo 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado para fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Miren lo que él hace. Engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran opositor, el gran acusador, se muestra aquí a Satanás. Es quien quiere oponerse a todo lo que es Dios, todo lo que hable de Dios, todo lo que tome en nombre de Dios. Este es el gran opositor. Este es el gran acusador. Primero, ¿quiénes más se presentan aquí? Capítulo 13, versículos 1 al 5. La Biblia nos narra como 2 bestias. Veamos estas 2 bestias. Vamos a ver la primera, versículos del 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder. Miren de dónde recibe su poder. Y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces vemos a este personaje, vemos de dónde recibe su poder y hacia dónde lo enfoca. Recibe el poder de la bestia, ¿verdad? Para hacer grandes cosas, habla grandes cosas, habla blasfemias, pero él centra todo lo que él hace con la intención de ¿qué? De que se adore, en este caso al dragón, hablando de Satanás. Ese es el enfoque de él, llevar esa adoración a Satanás. Segunda bestia que presenta la palabra de Dios, versículos, mismo capítulo, versículos 11 al 13. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La primera bestia, muchos le conocen como el anticristo, a la segunda como el falso profeta. También recibe su poder de la bestia. De alguna forma, estos 3 personajes tratan
o quieren encargarse de desviar la atención de Dios. Ese es su único propósito, de desviar la mirada de Dios, del Salvador. Y hay esta gran oposición donde vemos que tienen gran autoridad y poseen un gran poder. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere recordarle a Juan? ¿Qué es lo que Jesús quiere recordarle a las 7 iglesias? ¿Qué es lo que Jesús quiere recordarnos a nosotros? Queridos hermanos, que en esta película, por llamarlo de alguna manera, hay un solo vencedor, que no hay otro vencedor. Las 7 iglesias fueron escudriñadas en lo más profundo de su corazón. ¿Por quién? Por Jesús. La palabra que se repite en el capítulo 2 y capítulo 3 Apocalipsis es: yo conozco tus obras. Jesús conoce hasta el más mínimo pensamiento que el ser humano posee, que el creyente tiene. El Señor quiere afirmar aquí a su siervo Juan, a las 7 iglesias y a la iglesia de hoy en día, para que los sucesos que vienen no nos causen a usted y a mí ningún temor. Más bien mirar la vida de manera diferente. Hoy la iglesia se ha vuelto vana. Se habla más de la prosperidad, del dinero, de la felicidad aquí en la tierra, de los logros alcanzados, cuando todo lo que está aquí en la tierra, absolutamente todo, va a ser destruido. La iglesia debe poseer una visión hacia arriba. Sí, transitando por este mundo, haciendo lo necesario que hay que hacer, como el trabajo, el progreso, el estudio, que es lo correcto, pero jamás quitando el enfoque de dónde pertenecemos. Y eso es lo que de alguna forma el Señor le está mostrando a Juan con la primera visión, y es quién está en el trono. Queridos hermanos, ¿quién está en el trono? Es Dios quien está en el trono. Los sucesos que hoy vivimos, queridos hermanos, esto no se va a poner mejor. O sea, las cosas aquí en la tierra no van a mejorar por más que nosotros pensemos que van a mejorar. No quiero traer un mensaje pesimista, todo lo contrario. El mensaje de hoy trae una esperanza que supera las cosas de esta tierra, que va mucho más de nuestras expectativas terrenales. Dios está en control. Pero Dios es un Dios justo que tiene que retribuir lo que cada uno de nosotros hemos hecho, no han hecho. Seríamos hipócritas en decir, ya han hecho. No, lo que hemos hecho y seguimos haciendo. Creados para adorar a Dios, pero el pecado nos desvió por completo de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Que vivamos para Él, que vivamos en santidad, que vivamos para la gloria de su nombre. El Señor le muestra todos estos sucesos, pero lo muestra el principal propósito, que Él es quien ha vencido. Capítulo número 19 de Apocalipsis. Versículos del 11 al 21. Apocalipsis capítulo número 19, versículos del 11 al 21. De hecho, esta es la tercera visión. Esta tercera visión muestra a Jesús como victorioso, como lo que Él es, no lo que dicen que es, no, lo que Él es. Dice la palabra de Dios. Entonces vi en el cielo, esto está Juan, está observando, el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo monta se le llama ¿cómo? Fiel y verdadero. Estas palabras que usted y yo estamos leyendo son fieles y verdaderas, tal como el que está montando en este caballo blanco. Él es fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos, miren la descripción de Jesús, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa, y esto es lo que debe impactar al corazón de la iglesia, teñida en sangre. La victoria de Cristo se ve en la cruz, la resurrección. Es la victoria de la iglesia, es Cristo en la cruz, Cristo resucitado. Y de esa manera se nos presenta aquí al Señor, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Miren lo que sale de su boca. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la imagen de cuando usted iba y hacía vino con los pies y pisaba las uvas y de ahí salían las uvas. Esa es la presión, la fortaleza que trae la justicia de Dios sobre un mundo que está corrompido, sobre nuestras propias injusticias, sobre nuestros pecados, lo que hemos merecido. Es lo que se está describiendo en este texto. Verso número 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto significa, Cristo reina sobre cualquier rey. Puede pararse de cabeza quien sea, pero sobre todas las cosas siempre va a estar el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios es quien gobierna sobre los gobernantes. Es lo que trata de decir aquí. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, miren esto, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, prestemos atención a esto, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Añadamos un poquito más. Capítulo número 20. Miren lo que aquí se nos dice. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cristo es presentado como el vencedor de esto. A pesar de cualquier clase de oposición, a pesar de cualquier, en este caso, Satanás, esas dos bestias que narran, a pesar de cualquier suceso, Cristo es vencedor, Cristo ha vencido. Y es lo que el Señor quiere dejar en el corazón de su iglesia. Pero no solamente eso, hay un llamado aquí. Hay un llamado a la iglesia.
Yo les comentaba que el libro de Apocalipsis es el libro de los 7, ¿verdad? Ya vimos 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos, pero hay 7 bienaventuranzas. Búsquenla en casa. Tome el tiempo para escudriñar lo que la Biblia enseña. Y estas 7 bienaventuranzas podemos tal vez resumirlas, porque empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Vamos, por favor, Apocalipsis 1, versículo número 3. La bienaventuranza de estudiar la Biblia, de estudiar el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, versículo número 3. Bienaventurados. ¿Podemos por favor leerlo juntos aquí? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 3 cosas, ¿verdad? Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. En otra traducción dicen los que enseñan. Hay una bienaventuranza, una dicha en conocer el futuro. No hablando como aquellos agoreros que quieren decir, bueno, y va a quedar presidente tal persona, y mira, y te vas a comprar un carro verde. Para mí eso literalmente es basura. Conocer el futuro de la mano de Dios es lo que realmente hace a un ser humano bienaventurado. ¿Cuál es la bienaventuranza? Queridos hermanos, esto no se pone bueno, esto se pone peor. Pero el corazón del ser humano debe estar firme. El corazón del creyente debe tener firmeza, debe estar anclado a lo que Dios está diciendo. Hay muchas peleas entre si la iglesia va a estar dentro de la tribulación, la gran tribulación, si va a sacar de medio de la tribulación. Eso hay que estudiarlo. Y ese es el ánimo que quisiera tal vez sembrar el día de hoy. Pero si Dios permite que su iglesia atraviese por parte de esta tribulación, nuestro corazón debe mantenerse firme. ¿Por qué? Porque somos muy allegados a la quejabanza. ¿Sabe cuál es la quejabanza, verdad? Ay, pero ¿por qué Dios permite esto? Ay, pero ¿por qué Dios hizo que lo haga? Ay, pero ¿por qué Dios esto? Ay, pero si Dios fuera así. Ay, pero es que si Dios me hubiera escuchado. Pero ay, si Dios... Diga conmigo, firme, dígalo. Firmes en el Señor. Firmes en el Señor, en esta bienaventuranza. La última, vamos a la otra bienaventuranza. Apocalipsis capítulo número 22, versículo número 7, otra bienaventuranza. Miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, verso número 7. He aquí, ¿qué dice la Escritura? Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Empieza con esa misma bienaventuranza, termina con una bienaventuranza en guardar las profecías de este libro. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando viene disciplina, se despiertan varias cosas? Y en este caso, cuando yo observo esto, en el creyente debe despertar esa bienaventuranza de estar en Cristo. O debe despertar en el ser humano la consecuencia de lo que significa no estar en Cristo. Hay una bienaventuranza en guardar, en entender, en atesorar estas palabras, pero también hay una condenación en no hacerlo. ¿Saben qué? Yo vi algo aquí. Durante este estudio, despierta en el que lo estudia una sensación de paz en medio de la tormenta. Pero si este libro también se estudia y en cambio se rechaza, causa temor. Cuando vi la ira de Dios descrita en este libro, usted obsérvelo por favor y marque en su Biblia cada adoración que encuentra. Esto podría ser un libro de himno, este Apocalipsis, porque hay hartísimas canciones de adoración, hartísimas. Pero también encontré cuatro versículos que me mostraron la verdad del ser humano. ¿Cuál es?
que no queremos a Dios. Primero, Apocalipsis 9:20. Dice la Biblia, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que quedaron luego de estos eventos, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 16:9. Luego de la cuarta copa derramada, dice la Biblia en el verso 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 11, después de la quinta copa, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué narra esto de aquí? Lo que el ser humano posee. Un corazón rebelde en contra de Dios. Porque eso es lo que tenemos. El otro día, justamente citando la semana pasada, la muerte de este joven conocido en la televisión. Una de las personas que sacaba una de estas reflexiones decían, ¿cómo luego de venir nosotros de una pandemia que mató a gran cantidad de gente, o sea, los hospitales abarrotados con personas que han fallecido? Muchas personas contaban de estos contenedores donde estaban los cuerpos. Algunas personas ni siquiera pudieron enterrar a sus seres queridos. ¿Cómo luego de algo como lo que hemos vivido, queridos amigos, el ser humano tiene la capacidad de recibir dinero para ir y asesinar a un ser humano? No me entra en la cabeza. Pero eso muestra el corazón del mundo en el que vivimos nosotros, en el que estamos caminando, en el que estamos hoy en día. ¿Cómo luego de las plagas, cómo luego de las copas, el ser humano no puede observar que hay un Dios que gobierna y que es un Dios justo que está buscando que nuestros corazones regresen a Él? Porque eso es lo que trae todos estos eventos. El libro de Apocalipsis, queridos amigos, empieza con una bienaventuranza, termina con una bienaventuranza. Bienaventurados son los que guardan las palabras de la profecía. ¿Qué significa esto? Significa que debemos de vivir con la perspectiva correcta. Yo quiero realizarles una pregunta a los que están aquí y a los que nos miran. Después de tener este conocimiento de lo que Apocalipsis enseña, primera pregunta: ¿cómo te sientes ante los eventos terribles que vivimos y viviremos? ¿Te sientes temeroso o sientes esperanza? Reflexionen, por favor, en eso. Segunda pregunta: luego de escuchar esto, ¿puedes reconocer cuál sería tu destino eterno? ¿Bienaventurados o con los que describe Apocalipsis de manera muy fuerte, con los que están afuera en el llanto y sufrir eterno? ¿Cuál es tu destino eterno? Medítalo bien, porque hoy puede ser el último día que alguien camine en esta tierra y se va a encontrar con una realidad de un Dios justo. Y como creyentes, ¿cómo debería ser nuestro caminar aquí en la tierra? Luego de esta información, ¿cómo debe ser tu caminar aquí en la tierra? ¿Qué debes de buscar? ¿Qué debes de atesorar? Si las respuestas a estas preguntas, queridos amigos,
causan algún temor o alguna incertidumbre, esto debería de cambiar el día de hoy. Siempre tengan esa perspectiva luego de estudiar la Biblia o luego de una enseñanza, que las cosas deben cambiar hoy. El destino para aquellos que no despiertan en arrepentimiento es un destino que asustaría a cualquiera, pero no debe ser tu realidad. Hoy es un día de venir a Cristo. Hoy es un día de desechar todo aquello que te ha alejado de tu caminar con Dios. Hoy es un día de observar que las cosas que pasan en este mundo es porque Dios quiere levantar tu conciencia. Quiere que observemos cómo es nuestro caminar delante de Él. Porque el que duerme ante las advertencias de Dios en su palabra estará despierto en una eternidad sin Dios. Pero el que despierta su alma y su espíritu ante esta realidad del perdón de pecados podrá descansar eternamente junto a aquel que lo salvó. Yo espero que esa sea su realidad en este día. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias y damos gloria al nombre que merece toda honra, toda gloria, y ese eres tú, nuestro buen Salvador, nuestro buen pastor. Señor, estudiar el libro de Apocalipsis ha traído bienaventuranza a todo aquel que oye las palabras, estudia las palabras y guarda las palabras de esta profecía. En la parte final de Apocalipsis, Señor, tanto el Espíritu como la iglesia dicen, ven, Señor. Ese es nuestro anhelo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Es nuestro deseo poder estar contigo. Es nuestro deseo poder vivir una vida lejos de esta concupiscencia que nos inclina a lo malo. Pero hoy hemos visto a través de tu palabra, Señor, que nuestro buen Salvador nos llama nuevamente a esa comunión con Él. Señor, es nuestro deseo que despiertes el espíritu, el alma de todo aquel hombre y mujer que aún no reacciona ante su eternidad. Es nuestro deseo que despiertes el corazón de nosotros como iglesia para mirar esta vida, nuestro caminar, con la perspectiva correcta, con la perspectiva de llevar la luz, la sal, el evangelio, las buenas noticias, Señor. Tu palabra describe cómo viene el ladrón en la noche, vendrás tú. El tiempo sabemos que es cercano. Cada día que pasa estamos más cerca de que tú vengas y de que este mundo sufra, Señor, las consecuencias de su pecado. Vivimos en un mundo, Señor, donde queremos legalizar la muerte. Un mundo donde en el nombre de las libertades, Señor, de la mujer, se pretende que niños inocentes mueran. Un mundo donde queremos llamar a lo bueno malo y a lo malo le queremos llamar bueno. Lo que en nombre de las libertades, Señor, el hombre ha perdido su correcta sexualidad y asimismo la mujer. Vivimos en un mundo, Señor, donde no se quiere honrar a Dios. Se quiere honrar el placer. Se quiere honrar el deseo humano. Queremos honrar, estamos haciendo del hombre el Dios de este mundo. No dejes a tu iglesia callada, Señor. Habla hoy a nuestro espíritu, Padre. Tu palabra es como espada. Muéstranos el camino torcido que muchas veces cogemos como iglesia, como creyentes. Y ayúdanos a guardar y atesorar aquella esperanza que está en Cristo Jesús. Que esa bienaventuranza se cumpla en nuestra vida. Cuán dichosos somos, Señor, en conocer nuestro futuro. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.